El tema que nos ha estado ocupando toda esta semana es la situación en Irak, sobre todo ese video que conmocionó a la opinión pública mundial en el que el Estado Islámico, que por cierto es el tercer nombre que este grupo terrorista adopta en cuestión de 3 meses, decapitó al periodista James Foley. Eso obviamente ha lanzado ondas de choque en todo el mundo. Luego de eso hemos conocido que también las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos intentaron una misión de rescate con base a fuentes de inteligencia que resultaron ser erróneas. Llegaron a una zona en Siria en la que en algún momento estuvieron Foley y también otro estadounidense, pero no estaban ya ahí, e incluso estas fuerzas entraron en fuego directo con combatientes de ISIS. También se supo que el grupo terrorista le pidió al periódico The Global Post, para el que estaba trabajando Foley, un rescate de cerca de $120 millones. Ayer el Departamento de Estado reiteró una vez más la política oficial de Washington, que nunca negocia con terroristas y mucho menos paga rescates. Héctor, ¿está Estados Unidos en una situación complicada, tomando en cuenta que ayer el secretario de Defensa decía que él lamentaba que esa misión hubiera fallado, y también la vocera oficial del Departamento de Estado decía lamentable su muerte, pero abría la puerta de que el otro ciudadano estadounidense que aparece al final del video sufre la misma suerte, en el sentido que dice no vamos a negociar con ISIS? Claro, hay informes, hay información llegada desde allí que sugiere que Estados Unidos, mientras en cámara dice que no negocia con terroristas, por el otro lado sí negocia con terroristas, tratando de salvar la vida de un ciudadano americano, un periodista. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que Estados Unidos, más allá del problema puntual de negociar o no con terroristas y tener ciudadanos americanos cautivos, está el problema estructural de lo que está pasando en el Medio Oriente hoy, ¿no? Que es una absoluta fragmentación y disolución de los estados, uno diría, ¿no? Que sin estado no hay posibilidad de orden político, porque no hay control de fronteras, no hay policía, no hay cuidado barrido de las calles. Eso es lo que es un estado. Y si no hay estado, como no lo hay en Siria, como no lo hay en Irak, y eso tiene que ver con también la invasión de 2003, que era un estado muy precario que Saddam Hussein apenas podía mantener unido por el terror, pero bueno, ahora hay terror y no hay Estado. No estoy diciendo que sería mejor Saddam Hussein, pero había un Estado. Y en ese caso el Medio Oriente se ha convertido en un terreno absolutamente, un polvorín impredecible, y donde ni siquiera hay fronteras, porque no se sabe, el califato ISIS es un nuevo Estado, tal vez termine siendo un nuevo Estado. La frontera de Siria no se conoce cuál es. Está el Kurdistán, una nación sin Estado, que es un reclamo histórico, claro, de los kurdos. Y entonces es una situación no solamente fluida, sino que extremadamente volátil, explosiva, y que está generando inestabilidad en una buena parte del Silvia, planeta. también se habla que no necesariamente se tiene que pagar un rescate en metálico. El Estado Islámico ha sido conocido por utilizar, como muy pocas organizaciones en el mundo, el recurso del secuestro para financiar su guerra. Sin embargo, también existe la figura del canje, el canje de un prisionero y suele ser por muchos más prisioneros. ¿Tú crees que el gobierno de los Estados Unidos podría haber explorado también esa posibilidad al renunciar de entrada y de tajo a no pagarle a ISIS? Es una posibilidad que ya hay un precedente inmediato. En junio Estados Unidos canjeó al soldado Bergdahl por 5 talibanes que están en Guantánamo y están calificados como peligrosos. Y que eran de los pocos que se sabe que sí tenían una vinculación. Exactamente. La excusa oficial del gobierno estadounidense es que la política que rige para los militares, que es no dejar a ni uno atrás, no se aplica a los civiles necesariamente. Y si extiendes un poco el hilo y te pones en la posición, un soldado es un empleado, digamos, del gobierno hasta cierto punto, claro, y un periodista es una persona independiente. Luego están estos territorios grises, como en el caso de Alan Gross, que no tiene nada que ver en el sentido de que no está secuestrado por terroristas, pero en la discusión de canjes o no canjes oficialmente se ha descartado cualquier posibilidad, que fue en un momento con Bergdahl, porque se decía por qué con unos sí y con otros no, cuando hay una oferta abierta y clara de canje. En este caso, salvando todas las diferencias, estamos hablando de gobiernos y no de terroristas, pero la cuestión es que Estados Unidos parece practicar una política, al menos abiertamente, distinta cuando se trata de militares que cuando se trata de personas civiles.
José Jaime, también ayer el secretario de Defensa, Chuck Hagel, decía que el Estado Islámico es una amenaza como no se había enfrentado a Estados Unidos en décadas. Es finalmente el asumir que ISIS los tomó por sorpresa, que no vieron surgir esta fuerza tan grande que fue capaz de borrar la frontera efectiva entre Siria e Irak, de tomar todo el sur de Siria y llegar un momento a tomar el 30% del territorio de aquí, llegar incluso a las puertas de Bagdad. Yo creo que efectivamente Estados Unidos ha desestimado al Estado Islámico, a las fuerzas del Estado Islámico, pero así como no es tanto que lo haya desestimado, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que Estados Unidos y sus servicios de inteligencia están fuera de control de la situación, les ha fallado mucho la inteligencia. Hace un momento Héctor estaba hablando un poco de cómo toda esta zona ha entrado en ebullición. Y si nos remitimos un poco al pasado de cuál ha sido la principal lucha de todos estos movimientos, es básicamente reescribir, redibujar las fronteras que establecieron el Reino Unido, Francia, y de alguna manera volver a crear, buscar un renacimiento de la Gran Siria, ¿no?, que surgió desde épocas del general Saladino, cuando conquista todo ese territorio, ¿no? Esa es la idea detrás de esta idea de crear un califato. Pero yo creo que Estados Unidos está sobre todo muy preocupado, uno, para garantizar la seguridad de un aliado tan poderoso como Israel. Y al mismo tiempo yo tengo la impresión de que muchos operadores políticos y diplomáticos son un poco ingenuos, porque yo he escuchado hablar a gente incluso pensando, ofreciendo la posibilidad de establecer o crear una nueva arquitectura en Oriente Medio, ¿no? Como si fuera tan fácil crear una nueva arquitectura a base de nuevas fronteras, instituciones, cuando ahí lo que hay de fondo es un problema grave, muchísimo, uno, de creación de democracias e instituciones fuertes. Vemos ahí el caso de Egipto, cómo se repite la historia después de que surge un movimiento que democratizó la hermandad musulmana, cómo Estados Unidos apoya la reentronización de un régimen militar disfrazado de civil. Entonces, es un tema muy complejo que va más allá del cálculo político puntual y que se le escapa a veces muchísimo a las agencias de inteligencia, y que es un tema que desde mi punto de vista no tiene solución. Y esto justamente, todo este mare magnum de confusión, de frustración, de eterna disputa y odio contra Occidente y contra este poder que llegó y los colonizó, se ha convertido en este caldo de cultivo de estas fuerzas insurgentes que ahora prometen la creación de un califato. Y hablando precisamente de cómo las potencias coloniales redefinieron el mapa de Oriente Medio una vez que se retiraron al final de la Segunda Guerra, otra realidad con la que la ejecución de Foley no se ha puesto en cuenta, y es algo que ya se sabía, es que hay por lo menos, según el MI5, que es el aparato de inteligencia británico, hay por lo menos 200, y si quiere que podría haber hasta 500 británicos que están trabajando como yihadistas. De hecho, quien narraba ese video de la ejecución de Foley, aunque es un hombre con un acento británico, aunque también ayer algunas fuentes de inteligencia británicas decían que dudaban que fuera la misma persona que fue la que ejecutó a Foley. Se están convirtiendo, Héctor, también algunos estados occidentales en caldo de cultivo de este odio que se exporta a Oriente Medio. Bueno, hay una enorme población musulmana en Inglaterra, en Gran Bretaña, nacida, una generación ya ahora nacidos allí, y con padres y abuelos inmigrantes de todo el mundo árabe y musulmán, no solamente árabe, hay muchos pakistaníes también, por supuesto. Y con una sociedad donde la vida no les es fácil tampoco a los inmigrantes y a los hijos de inmigrantes, en el sentido de que sí, es una sociedad estable y pacífica, pero con enorme marginalidad. Ser un musulmán, hijo de inmigrantes pakistaníes en Inglaterra, no es fácil.